¿Qué es psicología y qué no es psicología? Volvimos con los invitados. Agradecerte mucho, Daniel, que estés aquí. No pudiste venir antes porque estábamos en nuestros asuntos de si seguir o no, pero bueno, se dio. Ya no. Ya no. Pero sí. Y bueno, este es el primer invitado de la cuarta temporada que va a quedar toda mezclada con un montón de cosas, pero bueno. ¿Qué es psicología y qué no es psicología? ¿Por qué este tema? ¿A vos qué te llamó la atención de este tema y por qué traerlo? Bueno, buen día. Gracias pues por la invitación y por también el resonar en el yo querer participar pues de este espacio. Este tema yo lo he hablado con Isa en varios momentos pues así que hemos tenido de encuentro entre consulta, y me llama mucho la atención es porque en este momento que yo lo veo muy luego de la pandemia, ¿cierto? Yo le hago un rastreo luego de la pandemia en el que se le empieza a dar una relevancia y una importancia a la salud mental realmente, como que eso lo que hace es cocinar y dar unas condiciones para que huyan muchas realidades que siempre habían estado, pero que ahorita se nos ponen de frente con lo que pasaba en las casas, con la violencia intrafamiliar, las violaciones, muchos problemas de salud mental en términos de depresión, ansiedad, ¿cierto? Que son como las más frecuentes. Consumo, ¿cierto? Bueno, hay otras más ahí que aparecen. Y que luego de eso empieza a haber una oferta o un pool de ofertas muy grande en torno a a la salud mental, al bienestar, a lo terapéutico, y que cuando yo empiezo a ver eso me alegro porque hay una atención y cuidado hacia la salud mental, y sobre todo pues con esto del tema de la línea y otras cosas que empiezan también a cobrar fuerza como ciudad. Y empiezo también a ver con mucho detenimiento cuáles son esas ofertas. Entonces empiezan a salir varios lugares, varias casas, varios centros, y muchos de ellos pues a la cabeza de psicólogos, ¿cierto? Ya se empieza a poner bueno esto. Pero entonces lo que pasa luego de eso, bajo esta percepción, es que empiezan a haber ofertas que me parecen extrañas, ¿no? Porque parece que aunque los comparten psicólogos, no son psicología, ¿no? Entonces se junta lo holístico con la psicología, el tarot con la psicología, la toma de algunos asuntos ancestrales con, bueno, en mil cosas creo que todos hemos visto pues por ahí. Y eso me hace me genera, yo con eso me genera un cuestionamiento, y es que a razón de eso, claro, hay más deseo de ofertar cosas porque hay más demanda, pero entonces no cualquier cosa sirve, y entonces se nos empieza, yo creo que con más fuerza, a filtrar muchas personas que hacen estas terapias alternativas, que está bien, digamos, cuando digo está bien es porque no hay por qué tacharlos, señalarlos necesariamente, sino que hay que marcar unos límites frente a su alcance, frente a lo que hacen, y empieza a ver pues como un carnaval, ¿cierto? Y entonces empezamos a hacer un montón de cosas que uno dice, ¿qué es esto, no? De por sí la psicología apenas está teniendo pues acá en Medellín, Colombia, una relevancia, y está tratando de hacerse seria yo creo que la mayoría de los que nos apasiona y amamos la carrera, porque creemos pues que puede tener un valor, y cuando yo noto eso digo no, quiero empezar a marcar una línea con lo psicológico, lo psicoterapéutico y todo lo que tenga que ver con lo terapéutico y lo pseudoterapéutico. Entonces eso es como mi retaila para decir por qué me nació la intención de esto. Sí, muchachos, yo pienso que yo creo que cuando nosotros entramos a la carrera teníamos claro algo, y es que esto no es de plata. La psicología aquí no nos va a dar un sueldo de 10 millones de pesos. Para hacer eso tenemos que hacer lo que muchos hacemos, tener 2 o 3 trabajos,
es decir, explotarnos para poder tener digamos, un sueldo que consideremos que tenga una buena estabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que aquí en Colombia, al haber tantas facultades, al haber un volumen tan grande, a la psicología ser una ciencia tan nueva, todavía le faltan muchas cosas por madurar, por mejorar. No estamos en el proceso de la rigurosidad, estamos en un proceso en el que estamos probando cosas, ¿cierto? Pues hablo desde los que suelen hacer ese tipo de combinaciones. Y ahí creo que se nos filtra algo muy importante, y es que los que estudiamos esto no solo tenemos ese principio de realidad, sino también que queremos aportar algo al otro, ¿cierto? Empezando porque la mayoría de nosotros queremos primero aportarnos algo a nosotros. Pero entonces, si hay algún deseo en querer aportarle algo al otro, ¿por qué hacerlo de cualquier manera? ¿Por qué no, digamos, adherirnos a lo que nos dice la ética, Colsi, Alcofaxis en términos legales? ¿Por qué, si la psicología o las diferentes propuestas de comprensión humana son tan ricas, digamos, en teoría y en muchas en técnicas, por qué ir a otras cosas que no son psicología? Y yo ahí es donde digo, es mediocridad, es pereza, ¿sí? Entonces, iba con la idea del tema, son muchas facultades. Entonces, como hay un volumen, yo que ya fui docente, no hay manera realmente humana de hacer un buen filtro. No hay manera humana de hacer un buen filtro. Porque vos tenés 50 personas en un salón, hacer, por ejemplo, algo al 1 a 1 es realmente demasiado desgastante, ¿cierto? Entonces toca recurrir a los trabajos en grupo. Y ahí se nos filtran 2 o 3... y así, y se van yendo a la carrera, cumplen con los requerimientos. Y antes, en las facultades, había una exposición de caso, que era como lo que se pedía para que un psicólogo pudiera realmente dar cuenta que si se había tenido pues un buen proceso. Entonces, ya eso se perdió, ¿cierto? Eso ya no se hace. Nosotros, yo creo que el filtro en la carrera es la práctica. La práctica es donde muchos se dan cuenta si realmente sí saben o no saben. Como que ahí es donde se pone en juego todo eso. Sí, dale, Ander. Mira ahí, Dani, que incluso con las especialidades y las maestrías, por ejemplo, la especialidad cuando yo estaba, el filtro directamente lo hizo fue el trabajo de grado. Ni siquiera las materias, ni siquiera como los trabajos que uno hace y eso. Y ahora con la maestría igual. ¿Qué es lo que hace el filtro? El asesor de grado. Ni siquiera es las materias, ni siquiera es el seminario, nada. Es justamente el trabajo. Porque no nos gusta escribir. Y escribir implica un trabajo riguroso, un trabajo eficiente, vaya, rastree, haga. Vos me tirás a pensar algo ahí, incluso porque lo vi con estas dos experiencias. Tomar asuntos psicológicos o psicoanalíticos en este caso y mezclarlos con charlatanería. Por ejemplo, en la especialidad me encontraba con algo y es estructuras clínicas combinadas con la toma de yagé. ¿Qué? Ajá. Eso fue un trabajo propuesto de mi especialidad. Sí. Ajá. Uy, no. ¿Cómo pasó? No sé, pero... ¿Por qué tan plata esa universidad? Usted va para allá. Vos vas para allá. ¿Qué hacía allá? No, muchachos, y entonces en ese orden de ideas este espacio es importante porque yo siempre digo, está bien, es porque la idea no es ponernos a pelear con la gente, es que realmente se realice un cuestionamiento sincero de qué es lo que quieren hacer. Yo no tengo problema que se hagan su yajet, pero entonces no se nombren psicólogos, no se nombren del área de la salud, nómbrense como son, si son terapias alternativas, chamanes o eso, háganlo. Yo creo que eso no tiene ninguna vergüenza. Lo que sí tiene vergüenza es que ustedes vendan psicología por cualquier otra cosa, ¿no? Eso me parece vergonzoso, porque inclusive he tenido esta interlocución con varias personas y dicen, pero a mí no me parece que esté mal que yo diga que soy psicolístico. Y yo, si tú cuando pasaste por la carrera realmente te tomaste el tiempo o mínimamente tuviste un interés,
sabes que poner eso es como pegarte un batazo en una rodilla porque estás como escupiéndole a la psicología. Psicoholístico, lo holístico es una cosa, la psicología es otra. Entonces ahí va lo que yo decía, yo le hablaba a Isa con el tema de la psicología humanista. La psicología humanista, muchachos, un buen psicólogo que le interese el objeto de estudio, de entender a la persona en todas sus dimensiones, no hace ese tipo de cosas. Yo recuerdo que en el momento que hicimos ese conversatorio, más allá de la brazoterapia, yo decía, el que le guste las velas, el que le gusten los inciensos, el que le gusten las manillas, el que le guste cualquier cosa hippie, es por su propia decisión personal y sus gustos. Eso no tiene nada que ver con la psicología, y mucho menos la psicología humanista. Precisamente para allá iba la pregunta, y es, vos que sos humanista existencial en tu área o en tu modelo teórico, son muy dados a hacer muchos tipos de intervenciones y de técnicas. Ujú. Entonces, ¿cómo dilucidar, cómo separar una técnica, digamos, propiamente psicológica, humanista, existencial en tu caso, a escudar tarot diciendo que es una técnica? Porque todo el tiempo me encuentro, no, es que se analiza los símbolos, se analiza eso, pero todos sabemos el peso simbólico que implica un tarot en una mesa. O sea, uno le dice, pues uno sabe que es adivinación. Y aparte, si yo tengo unas creencias y a mí me sacan con eso, me retiro, hasta te puedo demandar. Sí, claro. Lo que pasa es que miren que ahí hay otra lista, y es que nuestro sistema o proceso legal no es, no nos va a ir a buscar. Simplemente es correctivo, o sea, pasa la falta y va y la corrige, o va y te impone pues una sanción. Eso hace que ese tipo de prácticas y este tipo de casas que hacen este tipo de cosas que no son psicología puedan seguir operando de manera normal, ¿sí? Y que no pase nada hasta que haya realmente algún daño, un daño, pues digamos, realmente un daño muy significativo, porque daño sí hay, y entonces esta persona decida ir a hacer como todo un proceso legal. Entonces, a ver, ya en términos de la psicología humanista, yo cuando daba la materia, yo le decía a mis estudiantes, muchachos, vean, si ustedes van a hacer algo de Gestalt, estudien Gestalt. Estudien Gestalt, ocúpense de entender bien primero la teoría, busquen a alguien serio que les enseñe la técnica, o sea, experimenten la técnica, conózcala, sepan su paso a paso, ¿sí? Tengan muy clara la teoría para que cuando ustedes vayan a realizar o a implementar una técnica, ustedes tengan mucho más contexto de cómo hacerla. Ahora, la técnica por la técnica es una pantalla de humo. Realmente en la intervención de del espacio donde hay un acompañamiento humanista, hay muy poca técnica. Si te soy muy sincero, realmente el que hace mucha técnica, yo diría, puede ser un buen cuestionamiento de por qué tanta técnica, ¿sí? No es necesario. La técnica aparece en el momento que el proceso lo requiera y la persona lo requiera. Pero para hacer esa lectura uno tiene que primero tomarse la tarea de ir acompañando al otro, y en algún momento hay algo que de pronto cuesta, se siente pegado, y vemos la necesidad de cuál técnica según la necesidad se le propone. Miren, eso era algo que también yo decía en ese escrito. Si uno no le pregunta al consultante, te voy a hacer esta técnica, consiste en eso, ¿tú estás de acuerdo? También hay mal proceder. Entonces el psicólogo humanista que no tenga todas estas consideraciones es porque está muy orientado a la experiencia, a lo sensual. Y ahí es donde yo también marco una línea. Entonces a esto es, para no redundar en tantas ideas, y es psicólogo humanista no puede hacer cualquier cosa. Si lo va a hacer, que conozca la teoría, que haya pasado por la técnica y que sepa en qué momento, y que pregunte, porque le puede decir la persona, no, yo no quiero hacer eso. Yo me he encontrado gente, como yo le digo, te voy a proponer que hagamos algo, es esto, ¿quieres hacerlo? No, yo no quiero cerrar los ojos. Está bien. No, y seguimos con otra cosa, intentamos, ¿sí?
pero nunca lo forzaría. Me parece que decir que de pronto entonces tiene una resistencia, que ahí vienen todas estas justificaciones también, además de, no, es que aparecen todas sus resistencias, sus mecanismos, no sé qué, es también como una manera de no preguntarnos primero nosotros qué tipo de intervenciones tenemos. Pero entonces sí, esas prácticas personales, no, eso no es psicología humanista. El cómo diferenciarlo hay que conocer la teoría para poder implementar la técnica. Pero lo que hacemos es el diferente. Primero implementamos la técnica, medio conocemos algo de la teoría y mezclamos cosas. Yo sugeriría, no porque no se pueda hacer, sino por rigurosidad, que si uno tiene una línea, digamos, dentro de las 6 vertientes que hay en la psicología humanista, digamos, gestáltica, pues hombre, no es que no puedas combinar nada rogeriano, pero si lo haces, la comprensión nosológica y nosográfica cambia. Lo conceptual no es lo mismo. Tenemos un mismo objeto de estudio, tenemos un método que es común, pero el concepto y la teoría en la que se propuso la técnica cambia. Tiene unas comprensiones muy sutiles, muy diferentes, y cuando tú lo vas a pasar o lo vas a combinar, chilla, pero chilla en la rigurosidad. Sí, entonces yo sugeriría, rogeriano, aplique rogeriano. Si rogeriano es una propuesta psicoterapéutica que tiene mucho donde agarrar. Ya quedó en un punto, entonces deje ahí, vaya a la Gestalt, mire cuál es la técnica, estúdiela y ahí intervenga desde lo gestáltico. Pero esas combinaciones y esos saltos, yo no, por rigurosidad no. Más por el tema de ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres generar en la persona con eso? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero entonces es más como que hay que conocer. Por ejemplo, yo conozco de la propuesta rogeriana y gestáltica y lo existencial, o en este caso muy de mi línea humanista existencial. Yo, por ejemplo, no metería nada con Víctor Frank, la logoterapia, no metería con eso. Conozco cositas y demás, pero alguna técnica no la haría. ¿Por qué? Porque me falta ahondar en eso como para conocer suficientemente y proponerle algo a alguien. Entonces, vamos a esto. El que diga que le llama la atención la psicología humanista existencial no es simplemente porque crea que tiene una visión. ¿Sí? Es que ven al hombre diferente. Error. Es porque son más humanos. Error. ¿Y por qué quiero decir error? No porque eso esté mal dentro de lo que cada persona le mueva, sino porque si ese es tu argumento, le falta mucha profundidad. Le falta mucha profundidad y es bueno que se ahonde, ¿sí? Porque fácilmente aparecen estas otras propuestas y como carecen de rigurosidad y no te van a decir lee, estudia, profundízate, entonces ha hecho mano de esto. Y lo justifico con la mirada integrativa, con la mirada o este paradigma del holos, ¿no? No, el holos no quiere decir chamanería, ¿sí? La visión integral es una visión que atiende o trata de atender a todas las dimensiones, no a cualquier cosa. Entonces es bueno que como humanistas entiendan, no es que lo holístico atienda a lo alternativo, es que atiende a la integralidad. Y la integralidad quiere decir que si tú me nombras lo religioso, hay una propuesta o hay una intención de comprensión hacia eso. Una respuesta, no una intención de comprensión. Y ahí te podría acompañar, no necesariamente implementándote técnicas, sino que te podría acompañar. Pues yo ahí con eso que vos decís, Dani, es justo también lo que nosotros pensamos desde el psicoanálisis. Gente que se nombra freudo-lacaniana, por ejemplo, sabiendo que son dos paradigmas básicamente diferentes. Pero sí, como ahí me genera como tal una pregunta. La técnica por la técnica. Y creo que lo he visto en supervisión de caso también a humanistas. Y es, ¿vos para dónde apuntas con eso? He escuchado de alguien que le hice supervisión. Hice una técnica 3 horas. Una sesión de 3 horas. Para llegar a un punto que simplemente era una pregunta. Una técnica por la técnica. Es decir, desde ustedes, no sé,
apuntar hacia dónde con ella. Bueno, digamos que por eso es tan importante el tema de lo teórico. Cuando hay un proceso, o sea, también nosotros estamos llamados a que estemos en una constante revisión, ¿cierto? En términos de dejarnos acompañar, en términos de profundizar bien en lo teórico para que cuando vayamos a ese punto de la técnica ya haya una mirada más clara. Entonces, cuando uno le propone algo desde esta, digamos, comprensión humana a una persona, es porque ya hay más elementos, digamos, psicopatológicos, históricos, ¿cierto? Ya uno sabe más o menos, o trata de comprender más o menos en las palabras del otro, qué es lo que le pasa. Y en, digamos, palabras gestálticas, dónde es que se interrumpe, o dónde es que la persona empieza a sentirse pegada, ¿cierto? Entonces, cuando ya aparece eso, que la persona lo nombra, la persona lo siente, y uno logra ver dónde es que está el atascamiento, le puede proponer algo consensuado y con una finalidad clara. Esa finalidad, ¿cómo se sabe? Vámonos a algo, y es, por ejemplo, en las capas de la neurosis, en la comprensión de la Gestalt, cuando una persona está en un nivel o una capa inicial, que serían los roles o los clichés, que ahí la comprensión es, nosotros en el mundo, en la interacción con el mundo, tenemos unos personajes, ¿cierto? Entonces, el profesor, el intelectual, el como lo queramos nombrar, y eso no está mal, es un recurso. El asunto es que el personaje medie siempre por nosotros en todos los contextos y en todos los momentos. Porque entonces es como que nos posee, pues, o hubiera una posesión de ese personaje para poder. Y realmente la personalidad queda a un lado, el yo queda a un lado y lo que siempre sale es el personaje. Entonces cuando uno dice, esta persona está muy del rol, está muy del cliché, porque se le ve acá, es estereotipado, es muy clichésudo con todas sus formas, en las maneras de expresarse, en las maneras de hacer las cosas, muy rígido, pongamos la palabra. Hay unas técnicas que apuntan a eso. Entonces ya con esa visión uno le puede decir, hombre, yo vas diciendo esto, voy comprendiendo esto, te quiero preguntar esto. Recordemos que la pregunta ya es un experimento. Entonces ya también ahí hay una intervención. La pregunta nunca se puede menospreciar y entonces venga, vamos a la técnica. Entonces cuando ya hay ese contexto, ya uno sí te quiero proponer esto, con esto, y la persona lo puede intentar. Lo contrario de la técnica porque soy a oscuras y quiero descubrir algo. Sí, es que miren, muchachos, es que por eso es que me interesa nombrar que Lolos y el tema de la visión integrativa, que es la mejor palabra para nombrarlo, no avala estas otras pseudo prácticas y tampoco avala otro concepto que aparece mucho y es lo intuitivo. Lo intuitivo, lo espontáneo, lo natural, no habla nunca de que entonces usted va haciendo lo que le nazca. No, lo intuitivo siempre es muy del lado de la pericia, del conocimiento, de la experiencia, es el ojo clínico. Cuando uno tiene buen ojo clínico, uno le puede proponer a las personas cosas, pero porque ya hay un recorrido que le permite a uno puntualizar. Yo recuerdo que tuve un consultante que luego de unas 6-7 sesiones le propuse una técnica. Le dije que hiciéramos un personaje. Entonces lo hicimos con todo el tema de la máscara, no sé qué, y él lo nombró. Entonces cuando él lo hizo, cuando le puso un nombre a la máscara, yo le dije, ¿qué tiene que ver esto con tu vida? Y recordamos lo que estábamos hablando en la sesión. Mira, yo creo, porque ni siquiera fue que yo dije algo, yo creo que tiene que ver con esto y esto. Y te hace sentido lo que estamos haciendo. Sí, mira, me doy cuenta de esto. Entonces, cuando aparecen ese tipo de intervenciones, la persona se permite realmente una exploración de lo que le está pasando. Sí, porque la técnica lo que propicia es que la persona se mire, la persona logre encontrar
esa pregunta o esa respuesta o inclusive el recurso que necesita para eso. O inclusive darse cuenta que ya no necesita el recurso de estar actuando como el aviador, como el profesor, como... Es porque es listo. Y más allá de eso, ¿qué? ¿Qué hay? ¿Qué sigue? ¿Vos qué pensás entonces de estas casas terapéuticas y estos centros y estas instituciones que están realizando este tipo de prácticas como tarots, como digamos que eventos, como vos dijiste ahorita, más tirados por el lado de lo holístico? ¿Vos qué opinás de ese tipo de lugares? Yo, yo creo que deberían hacerse un cuestionamiento importante y es, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren dinero? ¿Quieren generar recursos? ¿O quieren hacer de la psicología algo que realmente sea respetable y valga la pena? Sí, yo escuché algo de mi asesor y es que cuando él propone espacios, propone es promover la conciencia. Y a eso pueden ir 2 personas, 3 personas, 5 personas, 10 personas. Lo importante es que lo que sea se haga bien hecho, bien cuidado y que realmente promueva la conciencia. Entonces no precisamente lo que está bien hecho es lo que más se vende, que ese es el problema. Entonces yo les invitaría a un cuestionamiento. Si somos psicólogos, hagamos un buen ejercicio. Si realmente nos interesa y nos preocupa la salud mental, hagamos un buen ejercicio. ¿Sí? Yo les cuestionaría mucho por realmente cuando iniciaron la carrera, si pasaron por la carrera y salieron de la carrera, ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál fue realmente el movimiento que hicieron? Si falta de pronto leer, si faltan muchas cosas, ¿por qué no hacerlo? ¿Dónde está el afán? ¿Qué es lo que ocurre que tenemos que recurrir a otras cosas diferentes a psicología para poder entonces tener un sustento? Si no está siendo así, entonces, como siempre, primero pregúntense. No le están fluyendo las consultas, entonces tengo que agregarle tarot. ¿Qué es lo que está pasando en tu ejercicio? ¿Por qué no ir primero a verificar en lo psicológico qué es lo que hay que mejorar y no ir a tomar cualquier cosa? No sé, yo he escuchado esto, ahí sí no lo conozco mucho, como el tema de la hipnosis, la hipnoterapia. Que eso también yo no sé, lo escucho raro. Entonces, para qué eso? Ah, para poder cobrar un poquitico más. Porque esta gente, si sabemos bien, cobra un montón. Cobran 100, 200, 300 por una tirada de cartas, por una lectura, por un mensaje, por lo que sea. Entonces, como ahí sí hay plata, entonces les dejo ese cuestionamiento. Por plata, en psicología, si nos metimos por plata, estamos en el lugar equivocados. A las universidades, ojalá empiecen a tener unos filtros más rigurosos. No saquemos tanta gente, pero es que también es un negocio eso. Ojalá pudiéramos hacer más cositas para que la gente que salga se talle un poquitico más. Que en los posgrados la gente en las materias enfaticen más en eso. Que seamos más tajantes, que seamos más controversiales con este tipo de cosas. Que si bien no es para ir a atacar a las creencias personales de nadie, si es para decirle, usted está haciendo un mal ejercicio. Lo que usted crea no es justificación para que usted vaya y le diga a la persona, vea, entonces tome esta carta, haga esto. Sí, el que usted haya hecho un diplomado o un curso no lo avala para que haga técnicas. El que usted sea de una vertiente en particular y le gusten las cosas hippies y la chamanería, no es psicología. Tómese el tiempo y tomémonos el tiempo de que si nos gusta algo, hagámoslo bien, ¿sí? Y que no recurramos a eso. Porque entonces, ¿dónde queda realmente la psicología? Queda muy por el piso. Y nos encontramos, muchachos, en Instagram, que yo creo que es como ahorita donde podemos ver pues estos catálogos de psicobrujos, psico no sé qué y todas estas cosas. Entonces esa gente tiene cabida porque nosotros lo estamos haciendo.
porque los psicólogos estamos permitiendo eso. No, seamos rigurosos. El apellido tiene que ser correspondiente a lo teórico, no tiene que ser correspondiente a cualquier cosa, ¿sí? Si le queremos poner un apellido de psicólogo, humanista, existencial, es porque eso es una vertiente. Dinámico, psicoanalista, orientación analista, no sé, es porque es. No hagamos combinaciones, no cojamos cualquier cosa, ¿sí? Y estas personas o el plus que hay de ofertas académicas, si nosotros vamos a ser parte de eso, pues algún curso o algún diplomado que sea de psicología, ¿sí? Ese es mi llamado y mi inconformidad particularmente con eso, por ver que no hay una intención consciente. Si hay una intención es de generar recursos, por ver que hay una mediocridad muy incrustada en el estudio, en la formación psicológica y por la mediocridad que tienen algunos compañeros, y no decir que muchos, y por no tener un deseo de seguirse puliendo, sino por el contrario de, no sé, seguir a lo siguiente. Ya me gradué, necesito trabajar, no sé, quiero tener un mejor salario, entonces hago un posgrado, el que considere que más me sirve, y así. No, yo creo que nosotros en psicología estamos llamados a más cosas. Nosotros debemos, y digo debemos, una imposición, no, es un cuestionamiento de realmente que el camino de cada cual y cada uno sea realmente una muestra de que esto realmente sí lo sentimos, sí nos gusta, sí nos apasiona, al punto de que lo que hagamos sea coherente con eso. ¿Mm? Bueno, antes que nada, pasan algunos lo oscuro por lo profundo. Agradecerte mucho, hombre Daniel, por tu visita acá. Quizás haya una segunda parte en un futuro porque está muy interesante el tema. Vos tenés una casa terapéutica llamada Existence Laboratorio, por si la quieren visitar, por si quieren, necesitan espacios, allí también se puede hacer talleres, muchas cosas. Se pueden comunicar tanto con Daniel con su red personal como con el Instagram de Existence Laboratorio. Perfecto, entonces ya quedan avisados y nos veremos en una próxima.